El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy, en el que tendremos otro programa especial sobre el Congreso de Mujeres Líderes Construyendo Nación. Sean ustedes bienvenidos al programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Ya estamos en la recta final, tenemos 2 presentaciones más, pero que definitivamente yo estoy segura de que por las personas, los personajes que ambas representan, serán igual o aún más inspiradoras las que hemos tenido la oportunidad de escuchar hasta este momento. Grandes lecciones que hemos aprendido en este primer Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua, que será el primero de muchos otros. Quiero compartirles una frase de Melinda Gates. Y ella decía, o ella ha propuesto esta frase que dice: una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa, pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil. Hemos escuchado aquí mucha historia de cómo muchas mujeres han logrado salir adelante superando adversidades, superando dificultades, superando discriminación, superando estigmas sociales. Desde una persona que se vio sometida, ¿verdad?, a un matrimonio en contra de su voluntad, siendo una menor de edad. Otra que definitivamente logró romper paradigmas en el mundo del ron. Y así hemos logrado aprender grandes lecciones que se van a quedar con nosotros y espero que se queden con nosotras a lo largo de este próximo año, mientras nos volvemos a reunir para el segundo Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua. Mientras tanto, yo quiero invitar a nuestra siguiente presentadora, quien ha posicionado un eslogan que a todos nos llena y nos llena el corazón: convirtiendo lágrimas en sonrisas. Es la experiencia que Vivian Pelas nos compartirá por primera vez en una audiencia de este tipo y nos contará cómo después de un terrible accidente aéreo decidió comprometerse con la vida de niñas y niños que también han sufrido quemaduras al igual que ella. A través de APROQUEN ha tenido impacto en la vida de miles de menores de edad en Nicaragua. Quiero que le recibamos con un fuerte aplauso, Vivian Pelas. Muy buenos días a todos. Quiero decirles que es un gusto para mí estar aquí con todas ustedes, mujeres y hombres, en este día tan especial. Quiero darle las gracias a José Adán Aguirre y a los demás miembros del COSEP por esta invitación y a todas las mujeres líderes que nos han acompañado hoy con sus vivencias que son inspiración para muchos. Hoy quiero hablar por primera vez del testimonio de mi vida. Nunca lo he hecho. Ustedes podrán ver y apreciar todos mis paradigmas, mis dificultades, mis sufrimientos, mis alegrías y mis tristezas que yo he vencido para poder llegar hasta donde estoy. Quiero decirles que nací en La Habana, Cuba, y a la edad de 7 años venimos a Nicaragua, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. En Cuba nosotros vivíamos en un reparto. Cuando llegué a Nicaragua, nos fuimos a la carretera sur, que era como el monte, se puede decir. Al comienzo fue muy difícil. Mi papá llegó a este país con un pantalón y una camisa. Cuando llegamos aquí,
No teníamos familia, ya yo no tenía primos, no tenía abuelos, no tenía tíos, no tuve a nadie, solo mi mamá, mi papá y mi hermano. Llegué a un país donde con el tiempo nos acogió muy bien y fuimos muy felices. Gozaba con los caballos, era una niña muy transparente, muy espontánea, me gustaba la libertad, nada de protocolo. Tenía mi caballo, lo bañaba, lo montaba, lo domaba, lo paraba en 2 patas, le daba el afrecho, esa era yo. Después, con el tiempo, mi mamá dijo, bueno, Vivian, la tengo que civilizar un poco. Entonces dice, vamos a mudarnos más a la ciudad. Y me puso, nos mudamos. Ya yo ya empecé a salir un poco más, siempre como era yo. Y ahí conocí a mi esposo, Carlos Pelas, que vivía a una cuadra de mi casa y que nunca en la vida lo había visto. Empecé a salir con Carlos, todo muy bien. Jalamos 5 años. Carlos en Stanford y yo en Nicaragua. Así que después de eso nos casamos, tuvimos 3 hijos, Carlos Francisco, Vivian Vanessa y Eduardo. Una vida feliz, con altos y bajos, como todos. Porque no me van a decir que teniendo dinero o sin dinero, los altos y bajos nos faltan. Después nos decidimos, bueno, hacíamos nuestra vida muy feliz y un 21 de octubre de 1989 tomamos el vuelo 727 de la línea TAN Sasa de Honduras, Managua, Tegucigalpa, Miami. Salimos a las 7 de la mañana más o menos. Cuando íbamos llegando a Tegucigalpa, como a 40 kilómetros, el avión empezó a saltar como una mosca en el aire. Cuando les digo una mosca, imagínense ese avión así, así, así. En ese momento, por mi mente pasó, cuando uno tiene esos accidentes, la mente va a 1000. Pasó por mi mente, qué triste, nos vamos a morir. Carlos dice que vio una bola de fuego y que él se tapó la cara. Nos estrellamos. Carlos dice que vio después un hoyito y que él se salió por ahí. Pero cuando se salió, se acordó de que yo estaba dentro. Entonces dice que en segundos entró al avión, ya sea para sacarme a mí, él o los dos. Pero alguien se tenía que salvar porque teníamos 3 hijos. Uno de 3 años, otro de 7 y otro de 10 años. Cuando Carlos entra al avión, él dice que ve rieles, personas debajo de los rieles muriéndose. Una tragedia, ¿para qué les voy a contar más? Y él empieza a buscarme, pero no me encuentra. Yo estaba inconsciente, medio muerta. Entonces él empieza a gritar mi nombre y dice, Vivian, Vivian. En una de esas, parece que yo oigo el yan y yo quiero volver a vivir, pero no puedo. Ustedes han visto en los muñequitos esos árboles que agarran vida desde la raíz poco a poco y hasta que viven. Hice un esfuerzo sobrenatural y así agarré vida hasta que logré abrir mis ojos y vi a Carlos agarrándose la cabeza, quemándose, y yo también. Carlos dice que se tiró, yo estaba más muerta que viva. Carlos dice que se tiró sobre mí, yo estaba en el fuselaje del avión y me dijo, me levantó, me quitó el cinturón, no sé ni cómo, porque Carlos los dedos los tenía desbaratados también. Tírate y seguime. Yo no le oí. Esto que les voy a narrar, se lo voy a contar a cómo lo viví. Cuando Carlos me para, yo miro a mis pies y en mis pies veo una ventana de luz. Alguien me cierra los ojos y me voy por un túnel negro y cuando caigo
caigo fuera del avión como que me han tirado desde un primer piso. En ese momento, como dije anteriormente, la mente va a 1000. Me veo los pies y no tengo pies casi. Me veo las manos y la piel me colgaba hasta el suelo. Las uñas las tenía en el suelo. Me acordé de mis hijos y vi un arco iris. No sé si fue verdad o no. Y empecé a correr. Corríamos, era una montaña de maíz, supe después, con el frío de Tegucigalpa. Corría y dice Carlos que me caía y que él me levantaba. Corría y nos levantábamos. En eso vino la explosión del avión más grande. Esa explosión me lanzó por el aire y caí sobre una piedra. En ese momento, el instinto mío, lo único que me hace es, vuelvo a ver para allá y veo que hay algo que se mueve. Supongo que es Carlos. Me quiero parar y no puedo, pero por instinto me empujo algo aquí y Carlos viene y me levanta. Después supe que era la clavícula que se me había salido. Empezamos a correr abajo de la montaña y cuando llegamos abajo de la montaña, yo no sé cuándo ni cómo, pero bueno, Carlos, que ha sido un hombre que gracias a Dios, por supuesto, pero ha tenido su mente muy clara, vio al bajar de la montaña una camioneta destartalada con un hombre en estado de pánico que le decía que era el fin del mundo. Y sí, del horror. Y Carlos le decía, casi sin poder hablar, porque ustedes se imaginan el fuego y el humo que uno traga: por favor, Señor, llévenos a un hospital. El Señor no reaccionaba, no podía reaccionar. Total, para hacerles el cuento corto, nos llevó a un hospital y en eso después supe que iba el piloto, el copiloto, Carlos, yo y tres personas más. En este accidente fueron alrededor de casi 140 personas que murieron y sobrevivimos alrededor de 12. Después el Señor nos llevó, cuando íbamos en la carretera, no me explico por qué, el espejo retrovisor me miraba a mí y yo miré, no sé, por esas cosas de la vida, y me vi que tenía un hoyo aquí y me miraba los dientes. Entonces Carlos me dice: Vivian, estoy de 9 meses en un hospital, pero como yo sentía que nos íbamos a morir y es muy triste morirse, yo le dije: no, Carlos, no te preocupes, esto es de 2 o 3 días. Me estaba engañando, pero tenía que hacerlo. Nos tomó 2 horas ir por las veredas de las montañas hasta que llegamos al Hospital Escuela en Tegucigalpa. En el Hospital Escuela ya supuestamente nos estaban esperando. Había una camilla en ese entonces, 1989. La camilla me la dieron a mí porque supuestamente era la que iba peor. Carlos, con su mente tan clara, no sé cómo hizo, pero le dio al chofer de la camioneta el teléfono de mi mamá. Mi mamá vivía en Honduras y ella había ido al aeropuerto para ver cómo, a vernos, a Carlos y a mí, cruzar de un avión al otro. Pero como nunca nos vio, ella le dijo a mi papá: vámonos, porque a los muchachos los deben de haber mandado en el mismo avión. Nunca les dijeron nada. Cuando llegamos al hospital, cuando a mi mamá le dieron la noticia, tiró el teléfono, dice, se fueron al hospital, y cuando iban a entrar al hospital, mi mamá le dijo a mi papá, Pepe se llamaba mi papá: Pepe, tú vete donde Carlos, que yo voy donde Vivian. Y así fue. Cuando mi mamá entró, había alrededor mío como 30 doctores, medio que lo veía, y le dicen los doctores: no puede entrar. Entonces le dice mi mamá: es mi hija, y empujó a los 30 doctores. Lo que es una madre y la fortaleza que tiene una madre. Oigan, mujeres, lo que es una nación, la fuerza de una madre. Entonces, cuando mi mamá llegó al lado mío, me dijo: mi niña, ¿qué te ha pasado? En ese momento yo perdí la conciencia. Sabía que tenía a mi mamá al lado. Parece que descansé. Aquellos días fueron horribles. A Carlos en Honduras le querían cortar un brazo.
Entonces se decidió que nos fuéramos a los Estados Unidos. Estando en la pista del aeropuerto, con el avión ambulancia, mi papá veía que yo balbuceaba. Yo tenía la cara desbaratada. Mi cara se desbarató en 62 pedazos. Y entonces mi papá se acercó a mí y dice que oía que yo decía: voy a hacer una unidad para niños quemados. Voy a hacer una unidad para niños quemados. Yo no me acuerdo, mi papá me lo contó. Cuando llegamos a los Estados Unidos, aquello fue, bueno, ¿qué les puedo contar? Muy duro. Empezamos toda la rehabilitación, las operaciones. El ser quemado hace 27 años era como el tiempo de los cavernícolas. O sea, yo les diría que era una tortura todo. Y estando allá, bueno, empezaron las operaciones. Y hay veces uno en la vida tiene que usar el humor. Me acuerdo que me raspaban con cepillos de alambre, las manos, los dedos, los pies, la cara. Y me rasparon por 17 días, 3 veces al día. 3 veces al día. Tanto fue que le veía cara de diablo a la terapista. ¿Sí? Me subían arriba y el doctor Wolf, que fue el que me reconstruyó la cara, me mandaba de vuelta para abajo. O sea, y el doctor decía: me lo va a agradecer en un mañana. Permítanos hacer una pausa comercial y volvemos en breve para seguir presentándoles el reportaje especial sobre el Congreso de Mujeres Líderes.